La palabra de Dios dice que nosotros somos la iglesia del Señor, amén. La palabra del Señor dice que nosotros somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice que somos, diga conmigo, reyes y sacerdotes. Amén. ¿Quiénes son reyes y sacerdotes? Nosotros, la iglesia, son reyes y sacerdotes. La palabra de Dios lo dice. Dice que Dios estableció un pueblo de reyes y sacerdotes. Y diga conmigo, sacerdote. El sacerdote tiene una función dentro de la casa de Dios. Amén. Dentro de la casa de Dios el sacerdote tiene una función. ¿Cuál es la función? De dar a conocer a Dios al pueblo. Esa era la función del sacerdote. Diga conmigo, era un puente. Era la persona que se conectaba, era el puente donde el hombre se conectaba con Dios, el sacerdote. Era el mediador, el intercesor. Hoy dice la palabra que Jesucristo fue el sumo sacerdote y que hizo un sacrificio para que todos nosotros tengamos comunión directa con Dios. Pero nos estableció a nosotros como sacerdote. Diga, yo soy, dígalo, yo soy un sacerdote. Un sacerdote. Si usted entiende esta palabra hoy, todo el que me está escuchando, si hoy entendés esta palabra, tu vida con el Señor cambia para siempre. Tu conexión con Dios va a cambiar para siempre. No va a ser la misma, va a ser distinta. Pero tenés que entender por qué es tan importante saber que somos sacerdotes delante de Dios. Dios nos mira como sacerdotes. Amén. Y vamos a leer Isaías 56, versículo 7. Dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. ¿Cómo va a ser llamada la casa de Dios? Casa de oración. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia tiene que ser una casa de oración. Y hoy te voy a hablar. Y si seguimos leyendo, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. En la casa de Dios siempre hay un altar. Y hoy lo que yo te quiero hablar es de la restauración del altar. ¿Cómo está tu altar como sacerdote? ¿Hay sacrificios en ese altar? ¿Tenemos altar? ¿Sabemos qué es un altar? ¿Sabemos para qué sirve el altar? Hoy quiero hablarte de la restauración del altar. No puede venir fuego de los cielos, no puede venir respuesta de Dios si no hay un altar. Dios no puede responder oraciones si no hay un altar. Por eso el altar es tan importante. Saber qué significa un altar, entender el significado, entender para qué está el altar, te va a hacer que Dios responda tus oraciones. Y usted dirá: pero pastor, hoy no sacrificamos animales. Jesús murió por nosotros, es el único sacrificio y para siempre, dice la palabra de Dios. Hoy ya no necesitamos nosotros sacrificar, pero sí la Biblia habla de hacer sacrificios espirituales. Ahora mi pregunta es: ¿estamos haciendo sacrificios espirituales? Dice la palabra que la casa de Dios es casa de oración, no es casa de entretenimiento. Usted no viene a la casa de Dios a ser entretenido. Si bien vamos a bailar, vamos a tener obras de teatro, música, puede haber hasta luces. Pero usted no viene a ser entretenido. Usted viene a la casa de Dios a traer un sacrificio al altar. Siempre hemos venido a la casa de Dios a ver qué pasa. No. Usted se acerca a la casa de Dios, al altar de Dios. Y el altar se creó
para traer sacrificio. El altar se creó para que traigamos algo. El altar no se creó para espectáculo. Hoy en la iglesia se ha reemplazado el altar por una plataforma. Y cuando nosotros reemplazamos y pensamos que en la casa de Dios tiene que haber una plataforma donde vamos a ser entretenidos, ahí fallamos, porque en el altar, ¿sabe qué sucede en el altar? Usted tiene un encuentro con Dios. Usted no se puede encontrar con Dios si no crea un altar. Si usted no se puede encontrar con Dios, miren, el altar es el lugar físico donde el hombre o la mujer se encuentra con Dios. Entonces, si venimos a encontrarnos con Dios, tenemos que entender que es un altar. Y yo te voy a hablar del altar. Se dice que en Isaías 56:7 dice que había que traer sacrificios aceptables sobre el altar. No se podía sacrificar cualquier cosa en el altar. No podían traer un animal con defectos. No podían traer un cordero y le faltaba una pierna, porque si no, ese sacrificio no era aceptado delante de Dios. El sacrificio tenía que ser el mejor. Diga conmigo, el mejor. No podían sacrificar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir con esto? Que a Dios no le podés dar cualquier cosa. A Dios le tenés que dar lo mejor. Tu mejor alabanza, tu mejor adoración, tu mejor devoción. No te podés entregar a Dios a medias. Un poquito, otro poquito no. Un poquito sí, otro poquito no. Porque tu sacrificio no sería aceptable delante de Dios. Por eso muchas veces no hay respuesta de Dios. Porque no entendemos que a la casa de Dios venimos a traer sacrificios. Y muchos dicen, yo vengo a entretenerme. No, no. Venimos a traer sacrificio al altar. ¿Usted quiere ver fuego? Veíamos la obra de teatro. Despierta, iglesia. Despierta. Porque la iglesia está dormida. La iglesia no entiende cuestiones espirituales. No entiende de sacrificios espirituales. No entiende de la oración. No entiende de la adoración. No entiende de devoción. No entiende de altar. A la iglesia se viene a ser gente espiritual. Por eso nosotros tenemos que entender qué es el altar. El altar en el Antiguo Testamento tenían que haber sacrificios aceptables, perfectos, no podía ser cualquier cosa. Y hoy Dios, y en el pasaje de Isaías 56:7 dice que Dios llama a su iglesia casa de oración. La oración es un sacrificio delante de Dios. Diga conmigo, la oración es un sacrificio espiritual. A la iglesia se viene a orar. ¿Sabe que los días de oración muchas veces son los menos concurridos dentro de la iglesia? No tengo ganas de orar, pastor. Cuando la casa de Dios se creó para orar, casa de oración será llamada mi casa, donde se entrega sacrificio a Dios. Dice que en ese altar se daban sacrificios y holocaustos, se ofrecían en la casa de Dios. La casa era casa de oración. ¿A qué se viene a la iglesia? A traer oración, a traer ofrendas y a traer sacrificios espirituales. Muchos dirán, ¿por qué se pide ofrenda? ¿Por qué se tiene que levantar ofrenda? ¿Sabe que una ofrenda suya? Todos nosotros trabajamos y nos pagan, algunos le pagan por hora, otros le pagan por mes. Pero usted gasta su tiempo en su trabajo para adquirir ese sueldo. Cuando usted viene con una ofrenda al altar de Dios, usted le está diciendo a Dios, yo doy parte de mi vida. Doy parte de mi sangre
porque a mí me costó. Usted está trayendo un sacrificio al altar. Por eso las ofrendas se dan en el altar. No se dan en otro lado. Si usted entiende lo que es el altar, va a ser muy bendecido. Pero las ofrendas se dan en el altar. Las oraciones se hacen en la casa de Dios, en el altar. Los sacrificios espirituales, la alabanza y la adoración se hacen en el altar. Hoy hay un altar espiritual en este lugar. Y hay 3 tipos de altares. El altar personal, el altar familiar y el altar en la iglesia. ¿Cómo están esos altares? Los brujos tienen sus altares. Los brujos tienen altar en los mares, los brujos tienen altar en los ríos, los brujos tienen altares en las montañas, en los lugares altos, en los campos. Tienen sus altares y ellos entienden el poder que hay en el altar, pero la iglesia no entiende el poder que hay en el altar. Ellos usan el poder de Satanás para destruir a otras personas en esos altares, pero la iglesia no conoce ni su propio altar, que es el altar de Dios. Del altar de Dios fluye el poder de Dios. Del altar de Dios fluye la gloria de Dios. Todo fluye del poder del altar. Por eso nosotros tenemos que entender que el altar es muy importante y es una cuestión espiritual. La casa de Dios, hay 2 tipos de casas hoy entre las iglesias: la casa de Dios o la casa del hombre. Una iglesia que no tiene altar, no hay poder. Una iglesia que no hay altar, no hay sanidades, no hay milagros, no hay liberación. Dios no se mueve sobrenaturalmente porque no se entiende el altar. Sí hay entretenimiento, sí hay gente, actores, entre comillas, músicos que quieren ser famosos. Pero sabe que en la casa de Dios tiene que haber un altar y tiene que haber levitas, sacerdotes y ministros, no músicos. No gente que quiera ser famosa. Por eso, vuelvo a repetir, en la casa de Dios se trae sacrificios espirituales, se traen ofrendas, alabanzas, adoración, oración. Usted tiene que entender esto: cada vez que venga a la casa de Dios, usted viene a traer estas cosas, no otra. No viene a ser entretenido, usted viene a tener un encuentro con Dios. Porque el altar es el lugar físico donde usted se encuentra con Dios. Si usted entiende esto, se va a encontrar con Dios siempre que venga a la casa de Dios. Siempre va a tener un encuentro con Él. Porque usted es un sacerdote. ¿Quién hacía esta función en la casa de Dios? El sacerdote. El sacerdote tomaba las ofrendas. El sacerdote tomaba los animales. Iba y hacía el sacrificio en el altar, porque esa era la función del sacerdote. Hoy nosotros no tenemos necesidad de que alguien lo haga por nosotros. Nosotros lo tenemos que hacer porque nosotros somos un pueblo de sacerdotes, dice la Biblia. Por eso que cada uno tiene su propio altar. Elías, se dice que el profeta Elías apareció en un tiempo donde el poder de Dios no fluía. El pueblo de Dios estaba perdido en el pecado. Adoraban a los dioses de Baal, sacrificaban, tenían ídolos y tenían altares de otro tipo, menos el de Dios. El de Dios no existía. ¿Saben? Elías aparece en un tiempo donde Jezabel reinaba. Habían los templos de Acera
Los templos de Baal eran ministrados por mujeres que eran prostitutas. Y para traer adoración a sus dioses, tenían relaciones sexuales con los que venían a ese templo. Así estaba el pueblo de Dios, corrompido totalmente. Y aparece Elías. Y Elías hace una confrontación en el monte Carmelo. Y se levantan dos altares: el altar de Dios y el altar de los Baales. Los Baales eran 450 profetas de Baal contra el profeta de Dios, que era Elías. Y dijo: al Dios, les desafió, el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Se levantaron los dos altares. Dice que los Baales pusieron su buey, mataron su sacrificio, empezaron a clamar, estuvieron todo el día clamando, pero fuego no vino del cielo. Llegó el turno de Elías. Y dice que Elías, ¿qué hizo? Dice, primeramente, restauró el altar. Para que venga fuego del cielo, lo primero que hay que hacer es restaurar el altar. Si usted quiere tener respuesta de Dios, lo primero que hay que hacer tenés que hacer en tu vida es restaurar el altar. El altar es un diseño de Dios. En el Antiguo Testamento Moisés recibió el diseño de Dios y Dios le dijo: tiene que haber altar en mi casa, el altar del incienso, el altar donde se sacrificaban los animales. Tiene que haber altar. Elías dice: Señor, manda fuego para que todos sepan que tú me enviaste a restaurar este altar, para que todos sepan que tú eres el único Dios. Cae fuego del cielo, consume el sacrificio, consume las aguas. Y los 450 profetas de Baal les cortaron la cabeza. Dice que todo el pueblo se volvió a Dios cuando vio la respuesta. Iglesia, despierta. ¿Sabe por qué la iglesia no manifiesta el poder de Dios? Porque no conoce de altar, no entiende el altar, no sabe dar sacrificios en el altar, no sabe humillarse delante de Dios. Por eso el poder no fluye, por eso no hay fuego, por eso muchas veces no hay restauración. Gente que dice: pero mi matrimonio sigue igual. Lo que pasa es que no entendés el altar. Mi casa sigue igual. Y el altar, hay que saber a qué venimos a la casa de Dios. El Señor me decía: este es un tiempo para que la iglesia restaure el altar. Amén. No vengas a la iglesia a ser entretenido, sino a traer sacrificios. Primera de Reyes 18:30. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. No había altares, pero sí habían altares de Acera, de Baal y de otros dioses. Hoy hay muchos altares. Hay altares al fútbol, camisetas, los cuadros. No voy a la iglesia hasta el partido. Tengo que adorar a Boca, River. El Gauchito, la difunta Correa, San La Muerte.
Te puedo hablar de muchos altares. El altar yo puedo todo, yo sé lo que hago, yo no necesito de nadie. El ego. A veces hay gente que se levanta altares a sí mismo. Pero el Señor quiere que restauremos el altar. El altar arruinado era porque no había ofrenda ya a Dios. No había oración, no había intercesión, no había adoración, no había sacrificios. Y lo primero que Satanás va a robar a la iglesia, ¿sabes qué va a hacer? El altar. Porque él sabe el poder que hay allí. Satanás lo primero que va a venir a robarte es el altar. Va a decir que no entiendan el poder que hay escondido en un altar. Que no entienda que es un altar. Porque el hombre y la mujer que entiende que es un altar y empieza a moverse y creer lo que está haciendo delante de Dios, Dios le empieza a responder. Y esa persona es el que trae el reino de los cielos. Esa es la persona que trae fuego de los cielos. Esa es la persona que trae restauración, sanidades, milagros. En el altar hay poder. En el original griego la palabra altar significa mispa, lugar de sacrificio. Era hecho de tierra y de piedras, con piedras el altar. Usaban tierra y piedras. Las piedras no se podían tallar, no es que la piedra la tallaban para que... No, las piedras se colocaban de la forma que tenían. Y con la tierra se armaba el altar del sacrificio. Si se tallaba el altar o si se modificaba el altar, era profano. Profanaban el altar de Jehová. Entonces el altar tenía que ser hecho como Dios decía que se tenía que hacer el altar. Por eso el altar de la iglesia tiene que ser como Dios dice que tiene que ser. No como nosotros pensamos o creemos o nos dijeron que tiene que ser, sino como Dios dice que tiene que ser. Las piedras no se podían tallar porque era profanado. Éxodo 20:24. Éxodo 20, versículo 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Cuando uno sabe qué hace en el altar, Dios empieza a bendecirlo. Se dice que Dios dice que va a ser de memoria. Los altares se levantan para memoria. Se dice que cuando el pueblo de Israel iba a cruzar, iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dice: vas a levantar un altar, Josué. Antes que entres a la tierra prometida, vas a levantar un altar. Con 12 piedras vas a levantar un altar. Entonces cada vez que pasen por este lugar y vean ese altar de piedra, sabrán que yo, Dios, los saqué de tierra de esclavitud y los hice pasar por el desierto y los entré a la tierra prometida. El altar te hace acordar de Dios. El altar es para memoria. Éxodo 20, 24 25 dice: ojo. Éxodo 20, perdón, me había equivocado. Altar de tierras harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas y todo lugar donde yo hiciere que el altar, que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás.
Hoy la iglesia ha perdido el respeto al altar. Yo le voy a pedir algo a la iglesia. Cuando estemos en el templo, no suba al altar si no se lo permito. Porque el altar es un lugar sagrado. El altar es sagrado. El altar no puede estar cualquiera. No puede estar cualquiera en el altar. Tiene que ser gente santificada, gente que viva en santidad, que ministre a Dios. Porque en el altar nos encontramos con Dios. Hoy estamos aquí en la escuela, pero hoy este lugar es un altar. Y se debe respetar el altar, porque el altar es donde nos encontramos con Dios. Es un lugar santo. Es un lugar que se tiene que respetar. Es un lugar donde los cielos y la tierra se unen y se manifiesta la gloria de Dios. Es un lugar donde vos venís a dar sacrificios de alabanza, de adoración, de ofrendas, todo tipo de sacrificio. Derramar el corazón. Muchos a humillarnos y decir: Señor, necesitamos de vos. Te necesito. En el Antiguo Testamento, en el altar, dice que cada vez que había gente que necesitaba de Dios, corría al altar y se agarraba en el altar. Y era un lugar donde los hombres lloraban y clamaban a Dios. Se escuchaban gritos en el altar de Dios y clamaba. Hoy no se escucha gritos. Hoy es raro escuchar a alguien orar fuerte. ¿Por qué? Porque no se entiende el altar. Era un lugar de clamor, el altar. En la Biblia aparece 370 veces la palabra altar. Miren lo importante que es el altar. Al altar no sube cualquiera. En el altar es un lugar sagrado. Lo más sagrado en el altar, ¿sabe qué era lo más sagrado del altar? Los cuernos. Diga conmigo: cuernos. El altar era compuesto por piedras, tierra, y tenía 4 cuernos bruñidos de bronce. En cada punta del altar habían cuernos. En los cuernos significan poder. Éxodo 27:2. Éxodo 27, versículo 2. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Así era el altar. ¿Por qué 4 cuernos? Los cuernos representan o simbolizan poder. En la Biblia habla de fortaleza, habla de fuerza. Por eso que cuando venimos al altar a veces recuperamos nuestras fuerzas. Estamos cansados, estamos agotados y venís al altar y vos recuperás tu fuerza. Estás destruido, ya no das más, venís al altar y ahí es un renuevo. Muchos nos vamos renovados. Porque en el altar los cuernos significaban fuerza y poder. Por eso hay gente que no recibe esa fuerza porque no entiende el altar. Dice: no, que Dios venga a tocarme a la silla. Venga al altar de Dios. Corra al altar de Dios. Los sacerdotes corrían al altar de Dios. Los sacerdotes siempre estaban en el altar. Siempre traían sacrificios al altar.
Y no te estoy hablando solo del altar de la iglesia, te estoy hablando de tu altar personal. ¿Dónde está tu altar personal en tu casa? ¿Dónde es el lugar donde vos te encontrás con Dios todos los días? Tu habitación, el baño, tu comedor, el patio. ¿Tenés un altar? ¿Tenés un altar a donde ir a correr si algo pasara? Hay gente que viene la crisis y no tiene altar, entonces no sabe qué hacer, porque no tiene altar, no conoce el altar, nunca tuvo comunión con Dios, entonces no tiene a dónde ir a buscar fuerza, a dónde ir a buscar poder, a dónde ir a buscar solución, porque no tiene altar. Muchos dependen de oración de otros y de altares de otros, de hombres que sí tienen su altar y que están orando. Muchos son sostenidos por oraciones de otras personas y dicen: no, si Dios me cuida. Sí, porque hay alguien en un altar orando por vos. Hay alguien que está orando por vos. Hay gente en este lugar que ha sido sostenido hasta ahora porque tu mamá, tu papá o algún hermano, alguien estuvo orando por vos, pero no es porque vos tengas comunión con Dios. Estuviste dependiendo mucho tiempo de otro altar. Y hoy el Señor te dice: restaura tu altar. Restaura tu altar. Tienes que tener tu altar personal. Tienes que tener un altar familiar. Los chicos tienen que saber qué es un altar. La familia tiene que conocer qué es un altar, porque allí es donde ellos van a correr el día de mañana. Es donde ellos van a tener fuerzas. Es donde de ahí viene la provisión de Dios, viene la fuerza de Dios. Solo en el altar nos encontramos con Dios. El número 4, ¿por qué 4 cuernos? Habla de algo, significa mundial, global, universal. De mi altar sale el poder para todo el mundo. Del altar de Dios sale el poder para todo el mundo. ¿Saben qué hacen en los altares de los brujos? La estrella de 5 puntas. ¿Por qué 5 puntas? Porque habla de 5 continentes. ¿Por qué puntas? Porque habla de lugares altos. ¿Por qué le hacen el redondel? Porque habla de algo mundial, el gobierno del diablo mundial. Pero Dios tiene su altar con 4 cuernos y Él dice: yo soy el verdadero Dios. Yo tengo el poder verdadero sobre todo el mundo. Los brujos usan un altar. Los cristianos conocen su altar. O vienen o van a la casa de Dios a ser solamente entretenido, o que traten de convencerte. O sea, yo nunca traté de convencer a nadie, porque ese es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. Lo más sagrado del altar eran los cuernos, un lugar donde clamaban a Dios. Los hombres gritaban, se agarraban muchas veces de los cuernos y gritaban en el altar de Dios y pedían ayuda a Dios. Señor, sálvanos. Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de tu pueblo. Allí los sacerdotes clamaban a Dios. El altar es un lugar donde Dios y el hombre se juntan. Por eso debemos pasar al altar. Es el lugar donde el hombre experimenta la realidad de Dios. Solo en el altar podés experimentar a Dios. El altar también significa aposento. Dice la Biblia: cierra tu puerta. Cuando entres a tu aposento, cerrada la puerta, tu Padre que ve en secreto te va a escuchar
y el Padre que ve en secreto te recompensará en público. El altar está en ese lugar donde vos te encontrás con Dios, donde nadie te ve. Es un lugar donde vos decís: Dios, te necesito. Jacob construyó un altar. Jacob era perseguido por su hermano lo quería matar. Y Jacob huía de su hermano constantemente. Y hubo un momento que él, cansado, cae y duerme sobre una piedra. Y él tiene un sueño. Y veía una escalera donde subían y bajaban ángeles. Y se despierta. Y se da cuenta que el lugar donde está es tierra de Dios, es lugar de Dios. Y agarra una piedra y tira aceite. El aceite era uno de los elementos más caros, más valiosos en ese tiempo. Derramó ofrenda, hizo un altar y le dijo a Dios, y le prometió a Dios que le daría el 10% de todo lo que él ganara si lo libraba de su hermano. Todos conocemos la historia. Vuelven a juntarse y se perdonan. A veces hay soluciones para tu vida que solo las vas a encontrar en el altar. Hay promesas que vos y Dios solamente las van a conocer, no el pastor. Aún hay ofrendas que vas a dar que ni siquiera el pastor la va a conocer, que van a ser por alguna petición. Y muchos dicen de esto, porque lo he escuchado muchas veces, dicen: le estás comprando un milagro a Dios. No, a Dios no le podés comprar nada, porque esto es algo muy íntimo. Es vos y Dios, porque vos das parte de tu vida. Tal vez dar parte de tu vida, miren, dar tiempo a Dios es un sacrificio. Estar hoy en la casa de Dios es un sacrificio. A veces solo estar en la presencia de Dios es un sacrificio. Yo muchas veces he dicho: Señor, heme aquí. Me he quedado en silencio y no he dicho más nada, y solamente me he quedado arrodillado y en silencio. ¿Y qué pasa? Nada, estoy en silencio en su presencia. Le estoy dando de mi tiempo. A veces Dios habla. A veces pareciera que Dios no habla, pero en realidad Dios dice algo en el espíritu. Y después vos te das cuenta que Dios te dijo algo. A veces Dios dice: ya está, ya contesté tu oración. No ores más por eso. Ya está, no te preocupes más. Pero eso solamente ocurre en el altar. Solo en el altar somos transformados, no en otro lugar. Hoy las iglesias no tienen altares. Se quiere entretener a la gente, se quiere hacer musicales, se quiere traer buenos músicos. No, si no hay buenos músicos, no, yo no hago nada. Acá no importa los buenos músicos, no importa las luces, no el entretenimiento, acá importa el altar. Porque de ahí sale el poder de Dios. De ahí viene la respuesta de Dios. Cuando el hombre tiene crisis, corría al altar. Debes tener tu altar personal. Si no, vas a depender de las oraciones de otras personas, del altar de otras personas. Debemos tener nuestro propio altar. Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, y 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué se hace en el culto? Nuevo Testamento, porque usted dirá, está hablando del Antiguo, ¿no? Esto es Nuevo Testamento. ¿Qué se hace en el culto? Culto racional, dice. Culto con entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es culto racional? Esto es un culto donde nosotros presentamos nuestros cuerpos, nos presentamos delante de Dios y decimos, y venimos a dar sacrificios, oración, alabanza, adoración. Venimos a dar. Y ahí viene la respuesta de Dios. Romanos 12 del 1 al 2 dice, y versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú tienes un altar, viene entendimiento. Empezás a entender a Dios. Dios te empieza a hablar. Dios empieza a traer transformación. ¿Cómo sabemos que tenemos un altar? Es porque Dios responde con fuego. Usted siente la presencia de Dios. Cuando el sacrificio era aceptable delante de Dios, cuando se traía sacrificio delante del Señor, ¿cómo se sabía que a Dios le agradaba ese sacrificio? Porque venía fuego. El fuego venía. Y el fuego habla de purificación. El fuego habla de restauración. El fuego habla de respuesta. Hoy en día podemos decir de avivamiento. No apagues el fuego que hay en ti. No apagues el don que hay dentro tuyo. Porque hay iglesias que se están apagando porque no hay altar. Porque hay hermanos y hermanas que se están apagando porque no tienen una vida de altar. No hay vida de altar. Si no hay vida de altar, no se puede conocer a Dios. Tenemos que entender lo importante que es el altar. En el altar siempre va a haber constante oración, constante ofrenda, constante alabanza, constante adoración, constante ayunos. Sacrificios espirituales. ¿Quiere mantener el fuego de Dios? Tenés que mantener el altar. Somos sacerdotes y te voy a hablar de 3 sacerdotes que no hicieron bien las cosas delante de Dios. Uno de ellos era Usa. Usa, siendo sacerdote, quiso agarrar el arca de Dios. Y cuando quiso agarrar el arca de Dios, dice que fue fulminado, cayó muerto automáticamente. Y todos se asustaron porque dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué Jehová permitió? Dice que la ira de Jehová se encendió. Cuando él quiso sostener el arca, la ira de Jehová se encendió y cayó fulminado Usa. Usa era un ministro, era un sacerdote de Dios. Pero Usa no hacía las cosas como Dios le decía que tenía que hacerlas. Porque el arca no se llevaba en carros, el arca se llevaba con varas. 2 varas largas se metían entre los anillos del arca y se llevaban de esta manera entre 4 sacerdotes caminando, no en una carreta tirada por bueyes. Por eso Dios, cuando vio que llevaban, ¿saben qué significa el arca? La presencia de Dios. Cuando se quiere llevar la presencia de Dios o se quiere hacer iglesia a formas que no son, Dios no responde. Y nos puede pasar como Usa. No es que vamos a caer muertos, pero sí espiritualmente nos empezamos a apagar. No hay respuesta. Hay cielos cerrados. Dios no responde. ¿Por qué? Porque se hacen las cosas a nuestra manera. No, yo vine a ser entretenido. No, yo vine a ver si me convencen. No, yo no quiero pasar al altar. No quiero hacer caso. No quiero. Es porque no conoces lo que es el altar. Me acuerdo de un testimonio de unos brujos que decían,
Nosotros dábamos ofrendas en los altares. Los demonios venían y nos pedían ayunos. Cuando nosotros no hacíamos los ayunos, nos venían a atormentar. Eso hacen los brujos. Estaban los hijos de Elí, eran también ministros. Dicen que robaban de las ofrendas de la casa de Jehová, que andaban con las mujeres a la puerta del templo, que mentían, andaban de fiesta, pero eran de la familia del pastor Elí. Eran ministros. No sé por cuántos años profanaron. Dice que en ese tiempo no había visión, no había palabra de Dios, porque los ministros estaban en pecado. No hacían lo que Dios. Entonces no había poder de Dios. El altar era profanado. Tuvo que aparecer Samuel. Samuel dice que servía en la casa de Jehová, servía en el altar de Dios todos los días. Y un día de esos dice que Dios le dice: Samuel, Samuel. Dios le empieza a hablar. Samuel fue conocido como uno de los profetas más grandes. Que lo que él decía se cumplía. Dios lo respaldaba. Pero los hijos de Elí murieron en la guerra y Elí cayó de espalda y se desnucó por no corregir a sus hijos. Te voy a hablar de otro sacerdote más, de los que pusieron fuego extraño en el altar. En el altar no se podía poner cualquier fuego, pero dice que estas personas vinieron al altar y pusieron fuego extraño, un fuego que no era. Les sucedió lo mismo. Murieron. Dios los sacó. Por eso están en el altar, están en la casa del Señor, servir a Dios. Y si hay personas que tienen llamados, no es cualquier cosa. No es que estamos jugando a la iglesia, estamos ministrando a Dios, somos responsables de ministrar a Dios y que la gente conozca a Dios. ¿Qué fuego extraño? Cuando se quiere jugar a la iglesia es fuego extraño. Cuando se juega a la iglesia es fuego extraño. Y corremos el riesgo de ser destruidos por jugar con las cosas sagradas y santas de Dios. Por eso hay iglesias que no crecen, hay iglesias que se destruyen, hay iglesias que quedan chicas, hay iglesias que no avanzan, que entran en crisis, iglesias donde te encontrás que el hermano, y no quiero hablar mucho de eso, pero suceden cosas horribles. ¿Por qué? Porque hay fuego extraño, se hace las cosas como se quiere y no como Dios dice. Usa era ministro de Dios. ¿Cómo no iba a saber que el arca se llevaba con las varas? Cuidado con hacer las cosas como queremos, porque la Biblia dice: sabiendo hacer el bien, no lo hicimos, y eso se cuenta como pecado. Por esa razón hay que predicar sobre disciplinas espirituales. ¿Cuáles son las disciplinas espirituales? La oración, el ayuno, la adoración, la alabanza y aprender a hablar. Hablar bien, hablar con bendición, dar.
ser personas dadivosas. Esas son disciplinas espirituales. Se deben practicar las disciplinas espirituales. Por eso, disciplinas espirituales. El que practica disciplinas espirituales, ese va a llegar lejos. Ese va a tener encuentros con Dios continuamente. La responsabilidad de Dios, miren, la responsabilidad de Dios es darnos el fuego, pero el nuestro es mantenerlo. ¿Y cuál es el propósito del altar? Lugar de sacrificio. Sacrificio significa acercarse a Dios. Tenés que aprender a identificar el altar en tu iglesia. Identifica el altar. ¿Vieron que el altar está abierto? Identifica el altar. Corre al altar. Como lo hacían los sacerdotes, se corrían al altar y comenzaban a clamar. Porque allí había poder, allí había respuesta de Dios. El sacrificio tenía que ser aceptable. Tiene que ser algo que te cueste. Debes correr al altar. El sacrificio te cuesta tiempo. Y podemos hablar de la milla extra. ¿Qué decía Jesús? Si te piden que lleves la carga una milla, llévasela 2. Y lamentablemente dentro de la iglesia se ha enseñado a no sacrificarse. Todo gratis. Y en realidad hemos recibido por gracia la salvación, pero en realidad alguien la pagó. Fue Jesucristo en la cruz. Él pagó por nosotros. Por eso lo gratis no existe. Siempre, miren, yo le voy a decir algo, siempre alguien lo paga. Por más que a vos te diga, allá hay gratis café, alguien lo pagó. Alguien compró el café. Alguien se lo puso a hacer. Por eso nada es gratis. Por más que te digan, vení, es gratis. Sí, pero vos tenés que tener esto en tu mente. Alguien lo hizo, alguien dio. Alguien estuvo dando. Por eso que cuando alguien no da, no se puede dar. No, si cobra no voy. Que te cueste, porque lo que cuesta lo valorás. Cuando algo te cuesta, uno lo valora. Por eso debe haber sacrificio dentro de la iglesia. No se tiene que perder el sacrificio. Todo lo que sube tiene que bajar. Tu oración sube, va a bajar una respuesta de Dios. Tu alabanza sube, una respuesta de Dios va a bajar. Los ayunos suben y algo va a bajar de Dios. Dios va a responder. Todo lo que haces para Dios está subiendo a la presencia de Dios. Hay un principio espiritual. Todo lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Ahora mi pregunta es, ¿tenemos altar? Líderes, hay niveles de sacrificio. Ujieres, servidores, hay niveles de sacrificio. Al principio sacrificamos algo, pero a medida que tenemos más responsabilidad con Dios, más vamos a sacrificar, más tiempo vamos a sacrificar. Hay gente que no se puede ir hasta que terminemos de ordenar. Hay sacrificios que hacer, pero se lo estamos dando a Dios. Por eso vamos a ser recompensados. Entiende, ese es el altar. Por eso cuando hagas las cosas vos tenés que entender, Señor, este es mi sacrificio, yo te lo doy a vos. Por eso hacer todas las cosas como para el Señor. Porque si si la iglesia o si los líderes hacen cosas para mí, tengo una mala noticia, no te voy a poder recompensar.
porque yo soy un hombre. Pero si vos lo estás haciendo para Dios, prepárate. Prepárate. Prepárate para recibir, porque se lo estás dando a Dios. Yo todo lo que hago, lo hago para Dios. Tiempo de oración, tiempo de preparar la palabra. Ya no hay altares en las iglesias, están destruidos. Y este es el tiempo de restaurar los altares. Es tiempo de restaurar el altar de Dios. El altar no solo son para los perdidos, sino para la iglesia. Miren que a veces no, que pase el que no conoce a Dios al altar. Iglesia, el altar es tu lugar. El altar es donde te encontrás con Él. El altar es donde recibís fuerzas. El altar es donde sos renovados. El altar es a donde vas a pedir socorro. Dios, no puedo más, no doy más. Es en el altar. No doy más, Señor, no doy más. Ahí corrían los sacerdotes. Señor, ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia del pueblo. Señor, perdónanos. Ten misericordia, no nos destruyas. En el altar. Por eso cuando hay crisis, tenés que venir al altar. Cuando hay agradecimiento, tenés que venir al altar. Cuando hay sacrificio, hay que venir al altar. Siempre hay que venir al altar. Joel 2:17. Joel 2:17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en aprobio tu heredad, para que la gente se enseñoreen de ella, porque dirán, van a decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y escúchenme esto, los ministros, los líderes y los músicos, y vuelvo a repetir, no son músicos, son ministros. No son músicos, no soy el baterista, soy un ministro. No soy el tecladista, no soy el bajista, ni el guitarrista, ni el vocalista. Son ministros y lo tienen que entender. Y los ministros dicen, los que sirven, los líderes, no son líderes, son ministros del Señor, son sacerdotes. Dentro de la casa de Dios, todos somos sacerdotes, pero dentro de la casa de Dios hay diferentes autoridades de sacerdocio. Porque tiene que haber un orden dentro de la casa del Señor. Pero esta palabra es para los ministros, dice, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no pongas en aprobio tu heredad. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Por tu familia? ¿Por tus hermanos? ¿Por tu esposo? ¿Por tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que clamaste y lloraste en el altar por tus seres queridos? En el altar se llora. Muchos dicen, vaya a llorar a la iglesia. En el altar de Dios se llora. En el altar de Dios se clama. En los cuernos, dice que se tomaban de los cuernos y clamaban a Dios. Clamaban a Dios. ¿Saben por qué no hay avivamiento? Porque no hay ministros que lloren. No hay sacerdotes. No hay gente que levante altares. Por eso la presencia de Dios no se manifiesta. Pónganse de pie.
La pregunta es, yo no tengo una pregunta. Mi pregunta hoy es, ¿dónde están los sacerdotes? ¿Dónde están los que deben reconstruir el altar de Jehová? Vuelvo a repetir, hay muchos altares afuera, muchísimos. Pero donde haya un altar del Señor, ahí va a caer fuego. Donde hayan sacerdotes que levanten y restauren el altar de Dios, prepárese, porque ahí va a caer fuego. Ahí va a caer la presencia de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Tu presencia, Señor, está en este lugar. No vinimos, Señor, a ser entretenidos, sino a entender, Señor, que tú nos llamaste a ser ministros, a ser sacerdotes. La palabra de Dios dice, Señor, que todos somos reyes y sacerdotes, que tenemos que ofrecer holocausto, que tenemos que ofrecer sacrificio, alabanza, adoración, oraciones, que tenemos que tener un altar personal donde tú te vas a manifestar de una manera gloriosa. En el nombre de Jesús, levanta tu propio altar. Hoy es el tiempo. Cierra tus ojos ahí donde estás y comienza a orar. Comienza a orar, comienza a orar. Comienza a clamar. Hoy este lugar se convierte en un altar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, tu presencia está en este lugar. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Se abre el altar ahora en el nombre de Jesús. Corre, 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 corre a los cuernos del altar. Corre al altar y comienza a clamar. Los líderes tendrían que ser los primeros. En el nombre de Jesús. Corre en el nombre de Jesús. Los ujieres, todos a orar al altar del Señor. Tú tienes gente por cual orar. Hay personas por quien orar. Ven a entregarle al Señor tu adoración. En el nombre de Jesús. El altar está abierto. Quiero estar donde tú estás. Escóndeme en el lugar secreto. Sí, Señor. Lo que entregas en el altar de Dios, lo que entregas en el altar de Dios, a partir de ahí Dios se va a hacer cargo. Hay personas que tienen que entregar, decirle: Señor, hazte cargo de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, y ya no te preocupes más por ellos. Se lo entregaste a Él en el altar. En el nombre de Jesús. Entrégale tu vida, tu confianza. Entrégale tu economía y Él se va a hacer cargo. Entrégalo en el altar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, clamando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay gente que todavía no entiende el altar. ¿A qué altar vas a correr? No es el de Dios. ¿A qué altar vas a correr si no es el de Jehová? En el nombre de Jesús.
Señor, hoy me rindo, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús. Hoy nos rendimos, Señor, en tu presencia. Manda el fuego, Señor. Manda el fuego, Señor. Manda fuego, Señor. Manda fuego sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Sobre nuestros hermanos. Oh, Señor, trae salvación. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de este barrio. Ten misericordia de esta ciudad, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia porque las tinieblas han avanzado, Señor. Oh, Señor, hoy levantamos altar delante de ti. Hoy restauramos el altar, Señor. Hoy restauramos el altar personal. Hoy restauramos el altar, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, Señor, comienza a clamar. Comienza a clamar. Pide, pide, pide. Recuerda, los sacerdotes corrían cuando tenían crisis. Corrían al altar. En el nombre de Jesús. No sé qué está pasando en tu casa. No sé qué está pasando con tu esposo. No sé qué está pasando con tu esposa. No sé qué está pasando en la familia. Pero solo en el altar te vas a encontrar con Dios. Solo en el altar vas a encontrar restauración. Solo en el altar vas a encontrar nuevas fuerzas. Fuerzas nuevas. En el nombre de Jesús. Preséntate delante de Dios como un sacrificio. En el nombre de Jesús. Señor. Mi alma clama a ti. Mi alma clama a ti. Quiero estar donde tú estás. Mi alma. En el nombre de Jesús. Los músicos, todos orando. Clamen en el altar. Comiencen a clamar en el altar. Comiencen a orar en el altar. Son ministros. Son ministros.